buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a analizar, si el gobierno tiene para los próximos días y sobre todo para el 19 y 20 de diciembre, un plan armado para evitar saqueos, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Hay mucha preocupación en comerciantes, supermercadistas chinos, almaceneros, sobre la posibilidad de estos saqueos, y también los intendentes del Gran Buenos Aires, que están casi cama adentro en sus intendencias, monitoreando toda la situación social en cada una de sus distritos. En un ratito vamos a tratar de analizar qué está tratando de coordinar el gobierno nacional con gobernadores, intendentes y fuerzas de seguridad después de los episodios sucedidos la semana pasada. También vamos a meternos en toda la discusión y la polémica alrededor de cuál es el escenario político que abre lo que sucedió la semana pasada con los saqueos, la crisis policial y una serie de reclamos, ahora salariales, cada vez mayores, primero desde el punto de vista de los gremios estatales, que quieren casi como un efecto contagio, no tanto por sus dirigentes, sino por los reclamos de sus propias bases, tratar de equiparar aumentos similares a los que consiguieron las policías provinciales en las últimas semanas. Y por otro lado, los gremios privados, con Moyano a la cabeza, que está amenazando con un paro el próximo viernes y que de alguna manera también está reclamando algún tipo de compensación, no solamente frente a lo que ha sucedido, insisto, la semana pasada, los aumentos muy importantes, el salariazo policial, sino también frente a lo que se considera, y está por todos descontado, una aceleración de la inflación en las últimas semanas, fundamentalmente en noviembre y en diciembre. Es decir, el gobierno, que supuestamente en las últimas 3 semanas venía a reencauzar la política económica, a mostrar que lo que se había desbordado en los últimos años buscaba reequilibrarse ahora, hasta ahora no ha logrado dar con la tecla en el tema principal, qué hacer con la inflación. Es decir, no ha mostrado las cartas, hasta ahora todo lo que ha mostrado es un poquito más de lo mismo, de lo que hacía anteriormente Guillermo Moreno, los anuncios de acuerdo de precios y demás, y no ha logrado enfocar el problema de fondo de la economía argentina, que es la inflación. Y esto le genera un escenario político y social en este fin de año muy, pero muy complicado. A ver, ahora lo van a escuchar al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hablando del efecto contagio de la inflación. Pero antes quiero mostrarles un gráfico que indica qué ha pasado con los precios en los supermercados en las últimas semanas. Hay una encuesta, una medición online, es una medición online que hace la consultora Ellipsis en base a un sistema informático muy sofisticado que se suele utilizar en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que capta los precios que son publicados por supermercados, no solamente en Capital y Gran Buenos Aires, sino en todo el país, cadenas nacionales y cadenas regionales. Y ese termómetro de precios muestra una aceleración muy importante de la inflación en noviembre y fundamentalmente las 2 primeras semanas de diciembre. Estas liñitas son distintos índices que mide esta consultora de precios en supermercados. Y esto eran los primeros meses, abril, mayo de este año, donde la inflación, por lo menos en esos meses, cuando se lanzó el congelamiento del precio de Guillermo Moreno, rondaban según los distintos índices entre 5 y 10%, es decir, anualizada la inflación en esos meses entre febrero y abril logró estabilizarse por el congelamiento en una inflación que si se anualizaba lo que pasaba entre febrero, marzo y abril estaba entre el 5 y el 10% anual, es decir, salía del ritmo de inflación del 25% del año pasado, pero rápidamente después del congelamiento los precios empiezan a subir y vuelven a este 25%, 23% según esta medición en supermercados, que ha sido el patrón de los últimos años. Sin embargo, esto es en noviembre se empieza a pegar un salto de nuevo. Y la inflación, en vez de del 23-24% desacelerarse hacia el 20%, como quería el gobierno, empieza a pegar un salto hacia el 30%. Actualmente, según este indicador, está en el orden del 27%.
Pero si uno mira las últimas 2 semanas de noviembre y las 2 primeras semanas de diciembre, hay una fuerte aceleración de la inflación, fuertes remarcaciones de precios registradas en los supermercados. Es más, muchos supermercados que no tenían este fin de semana algunos productos en góndola, según comentaban empleados de los propios supermercados, obviamente anónimamente, porque en contra de lo que quieren sus patrones, sus jefes en los supermercados, no tenían los productos en góndolas porque los tenían en stock almacenados y no los querían poner en góndola porque no habían llegado a tiempo a remarcarlos, es decir, a poner los nuevos precios. En promedio 10% de aumento en las últimas 2 semanas. Es decir, esos productos preferían no venderlos, estoquearse, para poder venderlos más caro una vez que pudieran hacer la remarcación. Bueno, escúchenlo a Capitanich hablando de que la inflación tiene que ver con un efecto contagio. Vamos a ser muy rigurosos desde el punto de vista de la fiscalización y el control en el sistema de precios de bienes y de servicios, porque finalmente pareciera que hay un efecto contagio, porque aumenta la leche, otros servicios pretenden aumentarse, ejemplo, el corte de cabello. Entonces, creemos nosotros que es absolutamente imprescindible generar una reducción de expectativas a los efectos de establecer un proceso de alineamiento entre la producción y el precio final. Bueno, realmente sorprende que funcionarios, en este caso de Capitanich, muy instruidos, muy avesados en temas económicos, sigan, no se sabe para quién hablan, tal vez para la presidenta, esgrimiendo este tipo de argumentos totalmente absurdos, por ejemplo, el tema del efecto contagio. Aumenta la leche y aumentan los precios de la peluquería. Yo me corté el pelo, no sé si lo notaron en los últimos días, así que tuve bastante que conversar en la peluquería. Pero evidentemente el precio de la peluquería, el corte de cabello, no aumenta como contagio de que aumenta el precio de la leche. Tal vez el peluquero, los pibes del peluquero toman mucha leche, y como la leche aumenta, no, pero no es así. Es decir, al peluquero le aumenta todo, como a los otros sectores de la economía. Todo menos, en el caso de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en el resto del país es distinto, lo único que no le aumenta al peluquero es la luz y el gas. Todo demás le aumenta. El celular, le aumenta si manda a los chicos al colegio privado, la prepaga si tiene una prepaga, los insumos importados, que en la peluquería son variados, aumentan. Es decir, todo le aumenta al peluquero. Lo único que no le aumenta, insisto, en Capital y Gran Buenos Aires es la luz y el gas en los últimos 10 años. Justamente esa es la inflación. A ver, repitan conmigo. ¿Cuál es la definición básica de la inflación? Es el aumento persistente y generalizado del nivel de precios. Aumento persistente y generalizado, no el aumento de un precio, sino de todos los precios de la economía. Y no por efecto contagio, sino porque todos aumentan, porque los precios de unos son insumos de otros, y es toda una cadena de aumento generalizada en la economía. Y si hay un precio que no aumenta, alguien está pagando que ese precio no aumente. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires no aumentó en los últimos 6 años la luz y el gas. Alguien está pagando eso, porque lo mismo aumenta, porque todo aumenta por la inflación. ¿Quién lo paga? El Estado. Es decir, todos nosotros con los subsidios económicos. La cuenta de subsidios en el 2006 era de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. La cuenta de subsidios económicos este año va a ser de 130.000 millones de pesos. Entre los 6.000 millones de pesos y los 130.000 millones de pesos es lo que costó que no aumente la luz y el gas, y lo pagó el Estado. Pero eso aumentó, los costos aumentaron. Por ejemplo, los costos del transporte, que tampoco aumentó el precio del boleto de colectivo. Sí, a principios de este año se hizo un aumento, pero mucho menos que el resto de la inflación. También aumentaron. Lo que pasa es que alguien lo pagó el Estado, pero eso también aumentó. Los salarios en la energía, en la producción de gas, en el transporte, vienen aumentando en los últimos 6 años 25% promedio, en los últimos 6 años. Pero todos los precios que son insumos de esas producciones también vienen aumentando. Si hay 2 o 3 precios de la economía que no aumentaron, alguien lo pagó. Y en el caso de las tarifas de servicios públicos la pagó el Estado, todos nosotros con subsidios, de 6.000 a 130.000 millones de pesos. Todo el resto es inflación, todos los precios aumentaron.
había otro precio que era el precio de referencia en la economía que no había aumentado a la par de la inflación en los últimos años. Era el dólar. Bueno, recientemente el dólar está aumentando a la par de la inflación. En los últimos 2 años el gobierno levantó el ancla del dólar oficial. Y el dólar oficial en los últimos 2 años, el oficial, no el paralelo que aumentó mucho más, aumentó 50%. Es decir, todo aumenta. Eso es la inflación. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en esta inflación? Bueno, hay 3 elementos que están acelerando la inflación en noviembre y en diciembre y son responsabilidad del gobierno. Capitanich lo sabe, pero bueno, todavía no ha enhebrado cuál es la política para tratar de cruzar el río y tratar de atacar el problema de la inflación. Mientras tanto, hace jueguito con las declaraciones, ese efecto contagio. El primer elemento es la suba del dólar. La suba del dólar oficial genera inflación. ¿Por qué genera inflación la suba del dólar oficial? Que viene aumentando en lo que va este año 30% el dólar oficial, pero si uno ve la suba del dólar en noviembre y las 2 primeras semanas de diciembre, esa suba anualizada es muy superior al 30%, está arriba del 40% anual. ¿Por qué genera inflación? Porque todos los insumos importados que se compran en la economía, algunos son bienes de consumo final y otros insumos para la producción, cuando sube el dólar se encarecen. Y eso genera aumento de precios e inflación. Pero además los competidores locales, los productores nacionales, cuando ven que se encarecen los insumos importados o los bienes de consumo que ellos producen, importados se encarecen por la suba del dólar, también ellos remarcan y aumentan los precios porque tienen más margen. Entonces aumentan no solamente los importados, sino también los productos nacionales. Y eso es responsabilidad del gobierno. El gobierno está devaluando, subiendo el dólar sin plan. Eso genera más inflación. En segundo lugar, los anuncios de acuerdo de precios sin concretar. Hoy Capitanich anunció un nuevo acuerdo de precios, pero no lo concretó. Es decir, dice, vamos, estamos trabajando en el acuerdo de precios, vamos a hacer 187 productos y demás. Siempre debiera en este aspecto aprender de Moreno. Siempre que anunciás acuerdo de precios sin concretarlo, sin hacer que los tipos se sienten y digan, bueno, vamos a cumplir con esto, después que no lo cumplan, es responsabilidad del Estado monitorearlo. Pero siempre que anunciás acuerdo de precios sin concretarlo, lo que haces es detonás remarcaciones preventivas de los comerciantes mayoristas y minoristas que lo que hacen es, en esta semana, remarcar los precios para después entrar cómodos al acuerdo. Es decir, los supermercadistas, por ejemplo, se cansaron de remarcar en las últimas 2 semanas, porque saben que son los primeros en la mira a la hora de cerrar el acuerdo de precios, que supuestamente se va a aplicar a partir del 2 de enero, y después se los va a monitorear. Bueno, vos no podés anunciar que vas a hacer acuerdo de precio con ellos a todo el mundo y mientras tanto dejarlos que remarquen. Y finalmente, y este es el tema más preocupante para el gobierno en este momento, la crisis policial, los reclamos policiales que terminaron en salariazo policial en la mayoría de las provincias, ha generado sí un efecto contagio en el resto de la administración pública. Y hoy todos los gremios estatales están reclamando aumentos salariales que en algún momento se pensaban como techo por el gobierno. El gobierno imaginaba las próximas paritarias negociándolas más cerca del 20 que del 25%. Y hoy todos los reclamos, después de los aumentos de la policía arriba del 50-60%, tienen el 25% como piso. Es decir, nadie está pensando en el 18-20%, al contrario, piden 30-40% y el 25% es un piso. Bueno, eso se generó a partir del escenario de la semana pasada, del nuevo escenario político y social. El gobierno, por estos 3 problemas, tiene sin duda un gran problemón adelante, que es qué hacer con la inflación, cómo anclar las expectativas, evitar que la inflación, que venía en los últimos años más o menos estabilizada entre el 20 y el 25, ahora escale un nuevo peldaño, del 25 al 30 o incluso un poco más. Si uno ve cuáles son los datos de inflación de diciembre, la inflación de diciembre muy probablemente tenga un piso del 3% en un solo mes. Para que tengan una idea, es la inflación de un año en Chile. Es la inflación es la mitad de la inflación anual de Brasil. Brasil tiene 6% anual de inflación. Y eso genera un problema muy grande para el gobierno, porque sube el dólar, pero si la inflación está subiendo tan rápidamente en el último mes o en las últimas semanas, necesita subir mucho más rápido el dólar también, para no perder competitividad y para que el dólar no quede barato
frente al resto de los precios de la economía. Y eso genera una escalada que nadie quiere vuelva en la Argentina. Dólar, precios, salarios en el medio que siempre terminan perdiendo. El nuevo escenario de la inflación y el nuevo escenario político, ¿cómo se planta el gobierno? Y la preocupación principal, ¿qué pasa desde el punto de vista social? ¿Hay manera de contener los reclamos sociales? ¿Hay manera de canalizarlos y que no terminen en la violencia que vivimos en los últimos días? La inflación termina el año en niveles récord y como el tema prioritario en la agenda económica y social. Después de la rebelión policial que disparó aumentos generalizados para las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, los sindicatos presionan. El aumento sostenido de precios se aceleró en 2013 por la devaluación que el gobierno decidió llevar adelante. La suba del dólar oficial escaló a un ritmo de un 30% anual y fue aún mayor en los últimos 2 meses del año. Tras la salida de Guillermo Moreno, Jorge Capitanich anticipó el lanzamiento de una canasta con 187 productos con precios congelados. El jefe de gabinete se esforzó por dejar en claro que la Casa Rosada quiere dejar atrás el espectro del exsecretario de Comercio, aunque seguirá apelando a sus mismas recetas. Proteger el bolsillo de los consumidores y también queremos que el productor tenga un precio compensatorio. Por eso, a diferencia de otros acuerdos de precios, lo que nosotros manifestamos es acuerdos de carácter voluntario, pero que incluya la cadena, que incluyan los proveedores y los supermercados. Los anuncios del jefe de gabinete llegan después de la avalancha de remarcaciones preventivas que siguió a la renuncia de Moreno. Además, el gobierno deberá encontrar un difícil equilibrio a la hora de negociar salarios. Capitanich deberá lidiar con el efecto contagio también en la administración pública. Después del salariazo policial, estatales, docentes y judiciales quieren discutir sus aumentos de sueldo a partir de un piso del 25%. Desde la CGT opositora, Hugo Moyano analiza una movilización para el 20 de diciembre en demanda de un bono navideño. No solo eso, además su hijo Pablo aseguró que pedirán adelantar a febrero o marzo la discusión sobre las paritarias para obtener una recomposición que permita empatarle a la inflación. Bien, ya estamos con Juan Carlos Alderete, líder de la corriente clasista y combativa. Gracias por venir, Juan Carlos. Con Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social y actualmente integrante de los equipos del Frente Renovador. Y con el diputado nacional del Frente para la Victoria, de Nuevo Encuentro, del espacio de Martín Sabatella dentro del Frente para la Victoria, Gastón Arizpe. Gracias por venir, Gastón. Gracias a vos, Bueno, a ver, le voy a preguntar a Alderete, que conoce bien, digamos, cómo se manejan las cosas, no solamente en el Gran Buenos Aires, sino en todo el país. De hecho, ha estado, creo que recientemente en Jujuy o en Salta, y ha venido de allá. Bueno, ¿cómo está viendo, después de lo que ocurrió la semana pasada, y ahora les va a contar Diego Genú, la verdad que el saldo ha sido muy trágico, muy trágico. Hay 15 personas muertas. Hay 2 trabajadores más que fallecieron en el día de hoy, que estaban heridos, muy mal heridos, y fallecieron en Concordia. 2 trabajadores que supuestamente habían sido convocados para defender un aserradero que estaba siendo saqueado y recibieron disparos que se está investigando de dónde vinieron, si de los saqueadores o de los propios que estaban defendiendo la fábrica. Un escenario terrible. Bueno, ¿cómo está viendo la situación de ahora en adelante? Esto tiene que ver con cuestiones de organización de algunos sectores mafiosos vinculados a las policías, o también hay un caldo de cultivo social que hizo que prendiera esta mecha. En primer lugar, lo que quiero decir es de que nosotros esto lo veníamos analizando previa a las elecciones, después de las elecciones, de que la situación social se iba agravando, producto, por supuesto, de que hoy ya no se puede esconder la inflación, salarios muy bajos, es decir, impuesto en distintas provincias que pegaba directamente a los pequeños comerciantes, a la población. Estamos llegando a un fin de año muy difícil. Es decir, en algunos lugares, claro, todo el mundo de la provincia dice que Dios atiende en Buenos Aires, pero en las provincias el hambre que están pasando, es decir, por ejemplo, los pueblos de Aba Guaraní, en Urundel, en Colonia Santa Rosa, en Embarcación, en Tartagal, en Orán, donde vengo hace pocos días, estoy viniendo desde allí, en lo cual los funcionarios, es decir, de los lugares, prestan oídos sordos, tienen una ceguera total con esa realidad. La inflación que tanto daño nos viene causando, es decir, justamente
El problema central que va a tener el gobierno, ya lo tiene, es cómo va a ser para pagar los aumentos salariales a las fuerzas policiales. Van a los impuestos. Mañana se trata en las legislaturas de la provincia de Salta justamente los impuestos a los pequeños comerciantes, a los comerciantes. En vez de cobrarle a aquellos que se han llevado en pala, es decir, la propia presidenta lo dijo, en los 10 años de crecimiento económico hay algunos sectores que se lo han llevado en pala, cobrar impuesto a la minería, cobrar impuesto a la cerealera, no seguir pagando el ajuste de los trabajadores. Ni hablar los programas sociales que han quedado y se ha devorado en el último mes enormemente la inflación. Nosotros en esto del 2001 tenemos la posición política no a los saqueos ni a los vandalismos. Es decir, nosotros lo hemos vivido en carne propia en la provincia de Tucumán, por ejemplo, recientemente, nuestros compañeros en los distintos barrios, en los distintos lugares donde tenemos presencia, junto con los comerciantes defendimos. Defendiendo los comercios. Lo hemos hecho también en el 2001, no es que lo hicimos recién, lo vamos a hacer ahora. Una posición que tenemos nacionalmente nosotros. Y le hemos dicho a los compañeros nuestros, el primero que se preste a los saqueos, es decir, va a ser expulsado de nuestra organización. Por ahora, lo tanto, Juan Carlos, lo vimos con mucha claridad. Ustedes no canalizaban siempre también algunos reclamos y demandas, por ejemplo, lo que en algún momento se habló para este fin de año, que creo que se hace en todos los diciembre, fin de año, es entregar por parte de los grandes supermercados algunas bolsas de alimentos o de productos de manera discreta a distintas organizaciones sociales. Esto en algún momento Capitanich se reunió el viernes con los supermercadistas, primero dijeron que lo iban a hacer, después se dieron cuenta que eso no se anuncia, que se hace discretamente, porque si no es la demanda infinita, se arma un despelote terrible en los supermercados. ¿Esto sigue funcionando? Digamos que para estas fiestas, para descomprimir un poco los reclamos y las demandas. Sigue funcionando. Es decir, se va a los supermercados discretamente. Sigue funcionando, hay algunos supermercados que mantienen el comedor durante todo el año, no por esta fecha, sino durante todo el año. Sí. Es decir, con algunos pequeños comerciantes inclusive lo vienen haciendo durante todo el año. Es decir, esto sigue. Es decir, pero el tema que se habla de brigada antisaqueo. Los saqueos han sido organizados. Es decir, el rum que se sentía anteriormente. Es decir, hay una parte de chicos que delinquen para la policía, que lo empujaron a esos saqueos. Hay otros que delinquen que fueron al saqueo. Es decir, lo hemos visto con mucha claridad en distintas provincias donde nosotros tenemos presencia. La brigada antisaqueo, ¿vamos a confiar nosotros en la cúpula máxima de la policía de Tucumán, que es corrupta hasta los cimientos? Es decir, ¿de qué va a garantizar? Es decir, por lo tanto, creo que tiene un problema serio los gobiernos provinciales de cómo van a hacer para pagar este aumento. Yo creo que tienen que buscar la forma de buscar impuestos que paguen aquellos, vuelvo a repetir, que se han llevado a pala la plata en estos 10 años de crecimiento económico que tenemos. Hoy tenemos problemas, ¿no? Gastón Arizpe, bueno, lo que ha sucedido en la última semana revela que hay un escenario también social complicado, o ustedes desde el kirchnerismo todo lo circunscriben a un ataque a la democracia puntual, focalizado, en una situación social y económica que no tiene nada que ver con lo que sucedió la semana pasada. Lo muestra el graph que tenías hace un rato puesto, que decía si la inflación era problema de política, falta de política, sí, o lo otro era por efecto contagio. Sí. Y te faltaba ahí una parte, que era lo que nosotros diríamos, o dirían mucho, es que la inflación es producto de especuladores y de formadores de precios, o sea, es una política dirigida. Sobre todo en este momento que hay, confluyen, convergen distintas fuerzas sociales y políticas en afectar la marcha de la democracia. Digo, no es casualidad que Duhalde haya estado el día en que el 10 de diciembre en TN. No es casualidad que en Córdoba hubieran saqueado repentinamente y coordinadamente en distintos barrios y al otro día se hubiera dado un superaumento que generó un efecto cascada en todas las provincias. No es casualidad que es la provincia junto con otras provincias donde quedó demostrado que existe una narcopolicía que necesitaba suplementar su salario. Hay la confluencia de fuerzas sociales y políticas, más allá, más algunos actores del poder político, económico y comunicacional, que ponen en los últimos días del año una confluencia hacia una crisis institucional profunda que buscan generar estampida de precios, buscan generar crisis institucional, saqueo, sensación de inestabilidad.
A mí, vuelvo a decir, me llama la atención que no solamente acá, sino en otros medios de comunicación aparezca esta idea de que hay estampida de precios o crisis de precios a partir de inflación, digamos, porque, bueno, por razones que no son estas que te planteaba, que básicamente es en la Argentina los especuladores, los especuladores que están en todas las cadenas de valor, según estábamos, inclusive estaba apareciendo hoy en tu editorial al principio, las cadenas de valor tienen especuladores y miembros de los grupos oligárquicos en todo el plano. Esto es como un tablero de ajedrez, me interesa discutir, donde tenés blancas y negras en todos lados, en todas las líneas. Y eso se expresa, hay una política direccionada, se lee y ven y ponen entonces la marcha en esa dirección. Te digo una cosa, porque vos ves el programa, no sé si, creo que sí. Sí, vengo siempre, además, y te agradezco. Claro, entonces, la verdad que yo no quiero discutir eso porque yo me he cansado en los últimos años. Y tengo un informe, aparte que lo repito, sobre los mercados concentrados, los mercados oligopólicos, pero ya está. Esa batalla el kirchnerismo la perdió, porque en vez de hacer una defensa de la competencia razonable en los últimos años, le entregó todo de acuerdo con los sectores concentrados, con la cerealera, con los supermercados y demás. Ya está, esa discusión. Es una pelea que está en marcha. No, pero ya está, ya la perdió, no está en marcha. Bueno, tenés 25% de inflación en los últimos 6 años. Hay inflación porque no hemos derrotado a los grupos económicos, los formadores de precios, eso está claro. Entonces, como todavía es una por eso no me quiero detener en eso. No, pero no vamos a detener eso porque además es claro que los grupos económicos existen. No, pero la inflación, para salir un poquito del boludeo que a veces incurre, con todo respeto, no digo vos, pero algunos sectores del gobierno, la inflación hoy tiene otras causas desde mi punto de vista. Entonces no es boludeo, desde tu punto de vista. No, claro, pero ¿por qué? Porque obviamente grupos concentrados, oligopólicos, marcados, a los cuales gobiernos como el kirchnerista le han regalado tanto, también existen en Brasil, en Chile, en Uruguay y demás. Claro. En todos lados. Es parte del capitalismo moderno y algunos tienen es lo que el Papa cuestiona como algunos tienen algunos tienen políticas más duras de defensa de la competencia, como ha tenido Brasil, Estados Unidos en los últimos años, y otros tienen políticas más permeables, como Argentina en los últimos 10 años, que ha transado con esos grupos, que ha negociado acuerdo de precio con esos grupos, en vez de partirlos a la mitad y demás. Y no hablo del grupo Clarín. Pero vos estás planteando que nosotros tenemos que tener controles de precios y que tenemos que partir a los grupos económicos a la mitad, según entiendo lo que estás diciendo. Si uno aplica la ley de defensa de la competencia, en vez de haber... Porque hay que sostenerlo después con editoriales eso, hay que sostenerlo con la prédica pública, hay que decir, bueno, vamos a partir a los grupos económicos, según estamos diciendo, como salida pero escúchame, en Estados Unidos, en su momento, la Standard Oil la partieron en 4. A Bill Gates con Microsoft la partieron en 6. Entonces, bueno, políticas antimonopólicas. Claro, pero podría ser, en esa dirección deberíamos trabajar juntos. Hoy no es el problema no es el problema de la inflación. La inflación hoy es generalizada. Hoy eso te puede servir para algunos sectores donde hay rentas excepcionales y demás, pero en general hoy tenés un desbande de precios generalizado. La inflación no tiene que ver con eso. Ese tablero de ajedrez con blancas y negras. Ese era un factor de precios que podía tener que ver en el 2006, cuando se discutió dentro del gobierno qué hacer. Si aplicar ley de defensa de la competencia a esos grupos era un sector del gobierno, Patricia Baca Narvaja, Felisa Micheli y demás, o transar con esos grupos, que es lo que sostenía Guillermo Moreno. Hacer acuerdo de precio con esos grupos, porque decía que había que... Bueno, ya está. Disputa y negociación, siempre con todo el grupo económico como en la vida. Pero esa discusión ya se perdió. Ahora tenés un problema inflacionario porque hay un desbande general de todo. Porque estás emitiendo al 30% anual, porque el dólar está subiendo en los últimos 2 años al 50%, porque tenés un déficit fiscal enorme. Lo que habla Capitanich ya no son los malos que te generan inflación, que también te la pueden generar, sino la falta de consistencia en la política económica, lo que dice Capitanich. Entonces, quiero discutir hacia adelante. Lo que te estoy planteando para adelante, y ahora vuelvo sobre el tema, es ¿qué hacemos con este escenario? Hay un escenario donde todo está bien, todo está controlado y aparecen los conspiradores que atacan a la democracia, o hay un caldo de cultivo, como decía Alderete, desde el punto de vista social y económico, muy, muy complicado. Escúchenlo hoy a Capitanich hablando de los saqueadores y de la amenaza que significan para la democracia. El objetivo de esta estrategia de saqueadores en la República Argentina ha sido precisamente desvirtuar la celebración de 30 años de democracia. Y 30 años de democracia que implica un homenaje para muchos hermanos nuestros, héroes, anónimos, aquellos que fueron muertos, torturados, aquellos que sufrieron vejámenes y violaciones flagrantes de derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Esa es la democracia que los argentinos hoy tenemos, de la cual disfrutamos, pero precisamente porque hubieron trabajadores, porque hubieron militantes, porque hubieron personas
que lucharon para que la democracia funcione. Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos clara conciencia de lo que significa la democracia, no solamente como un sistema de gobierno, sino como un estilo de vida y también como un ámbito a partir del cual podamos procesar las diferencias y los conflictos, aún cuando sean conflictos agudos y profundos. Bueno, el gobierno, insisto, esto lo ve como un ataque a la democracia, ve que acá hay sectores que salieron a cuestionar lo que se ha hecho en los últimos 30 años, ¿no? En la coyuntura reciente. Pero lo cierto es que hay una amenaza de saqueos y de conflicto social, más allá de lo que ha pasado con la crisis Yo no policial. creo que, no haya que haya amenaza de conflicto social. Yo no creo que haya un conflicto social que merezca, como en el 2001, la irrupción de las masas en el escenario a partir de los saqueos. Yo creo que al contrario. Yo creo que hay, como decía Juan Carlos, hay una política direccionada. Los saqueos están coordinados, están dirigidos, están instigados, está demostrado además, por personal policial exonerado de la fuerza, por grupo de la policía, están trabajados en el territorio, está demostrado, además hay causas en marcha. Eso hay que comunicarlo también. A ver, está Yolanda Durán, que es la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos. Gracias por venir, Yolanda. Bueno, la escuché en los últimos días muy preocupada, realmente muy preocupada, más allá de toda la discusión política de cuál es la causa y quiénes son los responsables, pidiendo protección para los supermercadistas chinos. Sí, en realidad obviamente estamos todavía hasta recién que vengo hablando con una de nuestras delegadas que nos está mirando ahora en José C. Paz, que es un lugar muy desprotegido también, y bueno, están encerrados, ya tapiaron sus puertas, están adentro del supermercado y con mucho miedo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean saqueados los supermercados, que fuerzas dirigidas, hay mucho aprovechamiento también en el medio. Se juntan 3, 4 o 10 muchachos que se pasan de copas y ¿dónde se agarran? Con nuestros supermercados. O se pone de acuerdo, la verdad, estamos siendo discriminados de todos los ángulos. No solamente sea dirigido, ¿no? Sino de la propia sociedad en sí, de los que quieren hacer daño. Los vándalos, los dañinos, los ladrones de por sí, así a secas. Pero bueno, ojalá, yo sé que la policía, por ejemplo, de cada lugar se pusieron de acuerdo con distintos delegados de nuestro sector, tienen los teléfonos, tienen los celulares, ojalá que no pase absolutamente nada y lo que me pide es la comunidad que le baje tranquilidad. Yo sé que en un lugar, en uno de los programas, bueno, me quebré porque bueno, era notable la sensación que teníamos el día martes pasado, que pareciera que el mundo se nos venía abajo. Pero el día miércoles, a partir del miércoles a la tarde hasta la fecha, hemos trabajado relativamente tranquilos. No hay desbandes así, que caen esa romería de gente a golpear, a saquearnos. Sí hubo aprovechadores en el medio, pero no es por falta de cobardía de mi parte. Ese día que me pasé, me quebré un poco. Sino era la desesperación, la impotencia de no saber qué hacer. Aparte, las autoridades, lo primero que hacen, las autoridades nacionales o los mega que manejan la seguridad, lo primero que se ponen de acuerdo son con las grandes superficies. Y el resto, que somos todo de proximidad, del área del chiquito que está por allá, parece que les es imposible dar seguridad, protección. Yolanda, ¿es cierto que había interés, que venía el viceministro de Seguridad chino, había interés para que se brindara protección a ciudadanos chinos radicados en la Argentina? Bueno, en realidad sí, se escuchó que vino, pero vino a hacer política, sí, a hablar de gobierno a gobierno. En realidad no puede actuar en nuestro país, no puede hacer nada por sí mismo. Y los que menos sufrimos, o sea, los que más sufrimos, los que estamos, somos los que estamos día a día frente a los mostradores, porque pueden arreglar que esto que aquel, pero las fuerzas ¿dónde están? Cuando hay saqueos, ¿dónde queda? ¿Dónde nos tenemos que meter bajo las estanterías, atrás de las paredes? Porque te destruyen todo. No es que te dejan nada en pie. Y para el colmo no se llevan comida, se llevan bebidas, se llevan artículos de tocador, se llevan
la verdad, y destruyen las heladeras, agarran los mazazos las heladeras y a los chinos arrinconan, los agarran como si fuesen peor que animales. No, somos seres humanos, son seres humanos. Una vez que pisaron acá el suelo argentino, como dice nuestra Constitución, debe ser protegida esa gente. Debe ser, y para eso, bueno, yo como presidenta estoy también para proclamar la seguridad para ellos. Ahora le voy a preguntar si van a abrir en los días 19, 20 de diciembre y en la fiesta, que son momentos de mayor venta, si tenía entendido que algunos pensaban, preferían bajar la persiana. Daniel Arroyo, ¿qué está pasando desde el punto de vista social? Yo creo que hay un problema social, que no es el 2001, el 2003, pero hay un problema social. La inflación tiene muchas explicaciones, pero tiene dos consecuencias concretas. Una, nadie sabe cuánta plata necesita en el mes, ni qué puede comprar con 100 pesos. Hay una sensación de vacío y a la persona no le alcanza la plata. Al que tiene un plan social no le alcanza la plata, al que hace changas le alcanza menos porque no sabe cuánto va a ganar en el mes y además está endeudado tomando crédito al 90 o al 100% anual con fotocopia del DNI. Lo que hay además de la inflación para mí es un problema de violencia social cotidiana, que se expresa en violencia en el hogar, en la escuela, cualquiera que vaya a una guardia en un hospital y se siente, va a haber conflictos y gritos permanentemente. En el partido de la canchita de la esquina, lo que antes terminaban los insultos, hoy terminan los tiros. Hay un proceso para mí de implosión social que cuando se corrió la policía y lo habilitó se transformó en explosión social y seguramente unos vivos que arrancaron, pero hay violencia diaria en los grandes centros urbanos. Y lo tercero que me parece es que el acceso a drogas y armas es muy generalizado. Enfrente de cualquier escuela hay alguien vendiendo paco, vendiendo marihuana o cocaína, depende de dónde fuera, y cualquiera sabe dónde acceder a un arma. Eso configura un problema social que no tiene nada que ver con el 2001, con los 80, con el 2003, pero claramente arma un conflicto social creciente que lo que hace la persona es va, manotea y aprovecha. Ve un contexto y aprovecha. Algunos organizados, está claro que los primeros saqueos en Córdoba estuvieron muy organizados, pero después viene un montón de gente que va y manotea lo que sea. Ese contexto social hay que atenderlo. Y atenderlo no es solamente decir que estamos mejor, sino generar políticas específicas para esa situación. A ver, ¿hay clima, digamos, hay clima para los saqueos, digamos, hay clima como, bueno, de hecho el año pasado también están las internas políticas en el medio. Sí. Pero, ¿qué se puede hacer para desactivar los saqueos? Es decir, ¿cuál es la política de corto plazo que se puede tomar? A mí me parece que en lo inmediato... En corto plazo es seguridad. Hay un tema de seguridad, hay un tema de que efectivamente a los sectores más pobres los supermercados puedan sostener en parte lo alimentario, y hay un tema de bajar la inflación. Es decir, claramente el clima, lo que hay en la Argentina es un proceso de desintegración y de fragmentación. En un barrio está el que vende paco, el que pone el corralón de material, el puntero del partido A, del partido B, del partido C, la iglesia, todo fragmentado, con lo cual es muy fácil movilizar porque viene uno, dice una cosa, viene otro y empieza a generar una movilización. El ánimo de la gente no es hacer lío en absoluto. Las personas tienen valores en Argentina. La persona que fue a saquear va y le dice a su hijo que tiene que portarse bien, que tiene que estudiar, que tiene que hacer bien las cosas. Lo que pasa es que no le funciona. El pibe que consigue un laburito, si vuelve al barrio y gana menos que el que vende droga, se pregunta si eso tiene sentido. Y el padre que le está enseñando dice, bueno, frente a esto voy a manotear. Yo creo que hace falta crear otras políticas, que está claro que el gobierno mejoró la situación respecto a hace 10 años, es evidente, pero encargado de otras políticas y sobre todo hay una especie de vacío institucional. Ahora, yo conozco mucha gente humilde que repudia los saqueos. Absolutamente. ¿No? Es decir, que dice con bronca. La mayoría del pueblo argentino. Y que dice que incluso muchos de los que van a saquear son muchachos que han quedado excluidos, que el padre, bueno, lo dejaba en la calle todo el día, o cartoneando solos, o pidiendo en los trenes, es decir, que no los pudo contener. Y que ahora se lamenta y que van y saquean incluso a vecinos, que después van y le compran al comerciante que por ahí le fía o por ahí... Pero claro. Entonces, yo creo que hay dos medidas urgentes que tiene que tomar el gobierno, me parece. Una, creo que tiene que reconocer la inflación, dar un plus mínimo, aunque sea, a los trabajadores, a los jubilados, esto los que tienen planes antes de fin de año, sentarse y todo lo que tenemos responsabilidad en lo sindical, en lo social, en lo político, realmente buscar una salida, porque corremos riesgo de que todo que van empujando y poniéndole nafta al fuego, que nos enfrentemos pobre contra pobre. Tenemos ahí en Matanza, yo vivo en Matanza y vivo cerca del Calderón de la Barca, 2 supermercados chinos, los tuvimos que defender nosotros, del barrio. Del barrio lo tuvimos que defender. Por eso decimos, vamos a confiar en la policía, en la cúpula, como en el caso de Tucumán y otros lugares, o nos ayudamos todos nosotros, como está pasando en Tucumán. Es decir, para que no nos saquen, porque eso se aprovechan y te rompen todo. Hay mucha bronca ahora con la policía, ¿eh? Hay mucha bronca. Mucha bronca en Córdoba, mucha bronca en Tucumán. Mucha bronca. En muchas provincias,
se conoce. Porque dice, Quién bueno, está bien, que introduce la tenían droga, salario quién bajo. vende, se conoce. Lo resolvieron. Está bien, lo Nosotros resolvieron, quedamos pero miren cómo en el medio... A costa nuestra, a costa nuestra. En el medio, exactamente. Sí, sí, sí. Es decir, nadie le desconoce que era legítimo el reclamo de la policía, pero hay mucha bronca. Hoy pidió disculpas el jefe de la policía de Córdoba. Sí. ¿Cómo van a hacer como las una forma de provincias tratar de para reconciliarse soportar con la ese ciudadanía? aumento? ¿Cómo van a hacer las provincias? Van a tener que ajustar. Y eso significa más inflación. Yolanda Urán, ¿van a abrir 19-20 los supermercados chinos? El 19 de la tarde lo vamos a tener cerrado en los lugares más desprotegidos, donde estamos más expuestos, vamos a decir. Y el día 20 sí, cerrado. Eso es lo que venimos coordinando hasta el momento. Lamentablemente a las señoras les pido que, ya les dije anteriormente y ahora los vuelvo a repetir, que compren todas las cosas de su barrio, las cosas de Navidad, los productos de Navidad. Así a último minuto no se dejan estar. Y ojalá que pasemos una noche tranquila, no haya saqueos, recapacitemos, respetemos al prójimo. No sé qué más, decir a mi gente que trabajen en forma tranquila, no se alteren. Y si entran, bueno, no enfrentemos. Han logrado meter la Los bienes psicosis. van y vienen. Han logrado meter esa psicosis, porque hay muchos comerciantes mayoristas que también van a cerrar a partir del 20. Es decir, bueno, eso va a crear otra situación Al derecho difícil. ustedes marchan a la Plaza de Mayo. Nosotros marchamos el 19 porque creemos de que la Con el Frente de pelea Izquierda. es a los funcionarios, al gobierno, es política, y por eso estamos contra los saqueos. Claro, digamos... Es decir, vamos a tomar medidas porque eso que se infiltraron, no sabemos nada, no. Tenemos seriedad en esto, nosotros no vamos a permitir que se nos infiltre nadie para que haya algún desmán. Si hace algún desmán en nuestra columna, los responsables somos nosotros. Encuentro muchos puntos de coincidencia en dos aspectos. En el aspecto de que hay en algunos sectores de la sociedad, sobre todo los más humilde, fragmentación social, y encuentro muchos puntos de coincidencia en que el 99% de los argentinos están en contra de los saqueos, que se pretende la paz social y que hay una búsqueda de construir psicosis a partir de la descripción hecha por la compañía de los supermercadistas chinos, y que eso se ve en la sociedad. La gente no quiere saqueos y quiere vivir, pasar bien las fiestas. Así que... Daniel, quería hablar con vos, bueno, no tengo demasiado tiempo, pero los datos del INDEC son increíbles, los datos que ha publicado de la pobreza, 4% del país. Absurdo. Digo, nuestro país tiene... 1%, 1,5% de indigencia, una cosa indignante. Que da bronca, yo el otro día rompí el último informe del INDEC Pero horrible. al aire porque verdaderamente es indignante, da bronca. La pregunta es, ahí está la pregunta, si eso lo cree alguien en el gobierno. Mi pregunta es si lo cree la presidenta. O simplemente es nada, algo que quedó de unos locos que en el INDEC siguen haciendo estos informes y nadie les da bolilla. Yo hasta hace poco tiempo creía que nadie lo creía. Que eran informes que iban, pero que nadie lo creía. Empecé a dudar en el último tiempo, porque efectivamente muchas de las explicaciones son para un país con 4% de pobreza, no con 25% como es. Nosotros tenemos cerca del 25% de pobreza, 34% de informalidad económica y 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Si no tuviéramos esta situación, no tendríamos esta problemática social. Mi impresión hasta aquí era que el gobierno daba unas cifras y entendía otras. No parece tan claro con las explicaciones que se da y eso a mí me preocupa claramente. Y tu diagnóstico es, la situación claramente mejoró desde el 2002 hasta hoy, pero llegó en un piso que no se pudo seguir mejorando a causa de la inflación. En los últimos 4 o 5 años se trabó. Digo, respecto a los 10 años está claro que está todo mejor. Los últimos 3 o 4 años se trabó y a eso hay que agregarle violencia, tensión, conflicto, drogas y armas. Todo eso es algo nuevo en la Argentina. Son problemas de segunda generación. El gobierno le da más dinero a sectores pobres, transfiere más dinero a planes sociales. Eso es una parte, la otra parte no está tomada. Gracias a los cuatro por haber venido esta noche a Plan M. ¿Quería decir algo? No, quería cerrar con esto, que a la gente que confiemos en nuestra seguridad, confiemos en las instituciones de gobierno y la gente, bueno, me está esperando que les dé un poco de aliciente. Bueno, hay que recurrir a la fuerza del Estado, del gobierno. El gobierno nos va a cuidar, les va a dar la protección que necesitan, así que tranquilos para el día 19 y 20. Muy bien. Saludos. Nos vamos volando una tanda, ya volvemos, no te vayas. En San Martín termina el año sin deudas. El municipio te ofrece un plan de facilidades de pago hasta el 31 de diciembre. Plan Deuda Cero.
Informate en tasasmunicipales@sanmartin.gov.ar o al 0800 444 1123. Termina el año con la tranquilidad de no deber nada. Municipalidad de San Martín. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Por mucho más, Amadeo Genta, secretario general, Municipales de Capital. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de comercializar su emprendimiento? ¿Necesitas el mejor comercializador a nivel nacional? Sí, claro. ¿Sabes por quién te inclinarías? Por Adrián Mercado, no tengo dudas. Hoy, el que mejor alcance tiene. Hacé como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Ya estamos con Jerónimo El Momo Venegas, secretario general del gremio de la UATRE, de los trabajadores rurales. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Teníamos un informe sobre los reclamos salariales que se han multiplicado a partir de la crisis policial y los saqueos de la semana pasada, pero brevemente, en dos líneas, decime, Diego, cómo está esa situación, cómo vienen los reclamos de este fin de año. Bueno, el paro de camioneros que se está definiendo en este momento, si finalmente se hace o no, el jueves o el viernes. Había algunos que pensaban que Moyano se iba a sumar a esta marcha con un paro de camioneros. En principio sería el viernes, aunque no está confirmado. Y después los reclamos de los estatales, sobre todo docentes, judiciales, enfermeros, que dicen que quieren cobrar lo mismo que un policía. En la provincia de Buenos Aires vas a tener el miércoles y el jueves un paro de 48 horas de los estatales contra Scioli, o reclamándole a Scioli que le dé lo mismo a los trabajadores de la salud y a los médicos que le dio a la policía. Hoy en Neuquén también hubo una marcha, están reclamando un salario mínimo, en muchos casos de 8.000 pesos, que es lo mismo que en general en todo el país o en muchas provincias consiguieron a partir de las protestas policiales. El efecto contagio y por otro lado el tema de la inflación que se acelera. Momo, ¿cómo está la situación desde el punto de vista de los reclamos salariales? ¿Hay un escenario también de mayor conflictividad? Bueno, esto que ha pasado de que se han dado aumentos hasta el 60%, en algunos casos más también, bueno, ha hecho una apertura en todas las paritarias, porque acá hay gente que no discutía paritaria desde hace mucho tiempo. Esto es un poco lo que dice acá, que hay gente que quiere reclamar, quiere mínimamente tener un salario que les permita vivir
dignamente. La inflación es la que carcome el poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, es loable de que la gente pida aumentos salariales, ¿no? Ahora, estos aumentos de la policía, ¿no? De 50, 60, 70% en algunos casos, totalmente desfasado de lo que son las otras negociaciones paritarias. Claro, ¿No le meten presión al sindicalismo? No. Porque ahora las bases le dicen, bueno, reclamá porque mira lo que consiguió. No, es distinto el reclamo de los gremios al reclamo de la policía. Si la policía estuviera sindicalizada, a lo mejor hubieran venido, digamos, de acuerdo a la inflación, pautando salarios todos los años. Usted dice que hubiese sido mucho más civilizado el manejo de la crisis. No civilizado, sino que hubiera sido manejado de otra manera, porque habiendo un gremio, uno está tratando permanentemente de estar actualizando los salarios. Acá ha habido un desfasaje de muchos años y esto, se vio de la manera que se vio. Y hoy, a través de los aumentos salariales que ha tenido la policía, hay otros gremios, otros sectores que también están reclamando lo mismo, ¿no? Moyano, cuando anuncia para este viernes, creo, algún paro si no consigue el bono de fin de año de camioneros, creo que hay otros gremios que también están pidiendo algo de fin de año, ¿de alguna manera no contribuye a la conflictividad social? ¿No mete más presión al gobierno? Pero es que el hecho de que haya conflictividad social, nosotros no podemos dejar de reclamar con todo derecho los aumentos salariales que le corresponden a los trabajadores. Además, en el caso de Moyano, creo que él está pidiendo algo que le vienen dando todos los años los empresarios del sector, y creo que el problema es que el ministerio no le homologaba el acuerdo. Yo creo que si hay acuerdo de empresarios y trabajadores, el Ministerio de Trabajo debería homologarlo, ¿no? ¿Cuáles son rangos razonables hoy de aumentos salariales? Bueno, yo creo que un aumento salarial en un salario actualizado no puede ser por debajo del 26-27%, que es lo que está la inflación. Yo creo que no se puede pedir por debajo de la inflación, porque si no se da lo que decía Perón, los salarios van por la escalera y la inflación por el ascensor, ¿no? El gobierno no se mete en esa discusión. Escúchenlo a Capitanich, brevemente hoy diciendo que discuten salarios en paritaria libre y que el gobierno no se mete en esa discusión. Las paritarias en la República Argentina son libres. Las convenciones colectivas de trabajo determinan que existen 1.500 convenios colectivos de trabajo en la República Argentina. Y eso determina que las paritarias son de libre negociación de las partes, entre empresarios y trabajadores. Por lo tanto, si empresarios y trabajadores para determinado tipo de sindicatos se ponen de acuerdo respecto a la modalidad de remuneración, el gobierno no tiene intervención directa en la materia. Y respecto a determinado tipo de medidas de fuerza, lo que nosotros hacemos es ser absolutamente respetuosos con el derecho de huelga, pero entendemos claramente que es necesario tener razonabilidad desde el punto de vista de los planteos y los reclamos. ¿Esto es así? El gobierno estaba interesado en ponerle un ancla, digamos, a la inflación, hablaba de negociaciones de entre 18 y 20%, evidentemente con los aumentos que había en noviembre y diciembre esto queda totalmente superado, mal lo que pasó con la policía. Bueno, en el caso nuestro hubo intervención, no del gobierno directo, pero sí de la Comisión Nacional. En la Comisión Nacional, que antes era una mesa tripartita, estaba el Estado, estaban los empresarios y los trabajadores, ahora han agregado otras instituciones. Y bueno, esto le hace al presidente de la Comisión Nacional tener una mayoría en la comisión y no actúa como una mesa tripartita, que es de la forma que lo debería hacer. Entonces, en esta discusión salarial, nosotros estábamos discutiendo, pidiendo un 28 al sector empleador, ya casi con un preacuerdo, y el presidente de la Comisión Nacional impuso un 14 ahora y un 10 para enero. ¿Es alguien que responde al gobierno? Sí, claro, desde la Comisión Nacional. Entonces, se fijó ahí una pauta por debajo de lo que ya estaban arreglando empleadores y trabajadores. Haciéndome eco de lo que dice Capitanich, en este caso nosotros entregamos un petitorio al Ministerio de Trabajo y hoy estamos hablando con el Ministro de Trabajo, quizás para el día de mañana tener una solución. O sea, si bien en este momento interpusieron como ya anteriormente, porque a nosotros en una oportunidad... Habían negociado 35.7 y nos habían homologado el 25. Es decir, los empresarios del sector rural aceptaban pagar 35 y finalmente el gobierno lo bajó a 25. A 25. Esto hace 2 años atrás, ¿no? No es en esta etapa
en esta etapa. Pero bueno, nosotros creemos que esta posibilidad de un preacuerdo ahora con el sector empleador y el Ministerio de Trabajo se puede solucionar el tema. ¿Cómo la ve a la presidenta con el cambio grande que ha hecho? Yo no la veo a la presidenta realmente. No se ve la presidenta. Sí, pero el cambio de elenco que ha hecho importante, ¿usted ve ahí un cambio de rumbo en el gobierno? Bueno, por lo menos hoy el gobierno tiene un rostro, tiene una cara, tiene una persona que todas las mañanas habla y le dice a la gente hacia dónde va, qué es lo que pensamos. Capitanich. Capitanich, justamente. Antes esto no pasaba, antes no había quien hablara, no tenía rostro el gobierno, porque la presidenta hablaba en algunas, digamos, algunos eventos, algunos actos, pero era como que no se hablaba con los medios, ¿sí? Hoy creo que, bueno, el gobierno tiene un rostro, tiene alguien que todas las mañanas dice lo que piensa y cómo va a seguir el camino del gobierno. Pero bueno, nosotros creemos que el problema de este gobierno es la inflación, lo que vos decías recién. La inflación carcome el poder adquisitivo de los salarios y el mercado interno está paralizado. Nosotros creemos que acá el Estado debería tener políticas antiinflacionarias y creo que políticas antiinflacionarias serían poner el país en marcha, o sea, convocar al sector de la producción, sentarlos en una mesa, la industria. Acá hay que generar un hecho positivo que la gente vea y pueda confiar que realmente el gobierno quiere solucionar el problema de la gente. Para solucionar el problema de la gente se soluciona sentando a todos en una mesa, ¿no es cierto?, y poniendo el país en marcha. Yo creo que este país es un país inmensamente rico, que tenemos de todo, que podemos generar pleno empleo, pero para eso el país tiene que funcionar. ¿Le pone una ficha entonces ahí a Capitanich? Sí, yo le pongo una ficha por lo menos a que intenten cambiar la situación que trae este gobierno, porque este gobierno desde hace muchos años, ¿sí?, desde hace muchos años que no tiene un cambio. Este gobierno profundiza el modelo y profundizar el modelo es más hambre, es más desocupación, es más inflación, es menos capitales. Todo esto es lo que genera profundizar el modelo. Yo creo que al contrario, hay que salir de este modelo, ¿no es cierto?, y darle confiabilidad a la gente, decirle que esto que está pasando ahora, los saqueos, esta desesperación que ve la gente, esta bronca que tiene la gente, la vamos a cambiar por un país en marcha. Luego la última, ¿el peronismo ya encontró al sucesor de Cristina o no? No, el peronismo no tiene, no creo que el país tenga de la Sota, Scioli, Massa. No, todavía no. Todavía no. Falta mucho. ¿Pero está por ahí la cosa o no? No sé si está por ahí. No ¿Puede sé si estar, puede haber algo distinto de lo que...? Puede haber algo distinto. Yo creo que la gente va a analizar muy bien a quién le van a poner el voto ahora, ¿no? Porque se han venido equivocando y la gente viene sufriendo, ¿no es cierto?, estas equivocaciones, porque cuando confiamos en alguien y realmente nos equivocamos, la gente sufre. Y ese sufrimiento es el que tiene el país hoy en todo su conjunto, porque acá sufren todos, y más aún el pobre. Acá hay pobreza extrema, y esa pobreza extrema no debería existir. En un país que produce para 10 Argentina alimentos, no debería haber gente con hambre. Jerónimo Venegas, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Diego, gracias. Mañana la foto es Scioli con De la Sota. Sí, mañana el encuentro que está previsto, se van a reunir seguramente en La Plata. En principio el encuentro es para temas de gestión, pero se supone que ya van a hablar del 2015, de algún tipo de... ¿Es un acto de rebeldía de Scioli? Y bueno, puede ser que sea un encuentro con De la Sota. Hubo algunos encuentros que no se dieron a publicidad, por ahí se comunica. Volando a la tanda y ya volvemos, no te vayas. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Usa lámparas de bajo consumo. Controla tu consumo eléctrico por todos y por vos. Usemos responsablemente la energía.
En Casino Puerto Madero, poné en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Poné en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Uno puede usar la energía irresponsablemente. O puede usar solo lo necesario. Controla tu consumo eléctrico por todos y por vos. Utilicemos eficientemente la energía. Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. Abuelo Víctor, tía Hilda, viejo. Feliz Navidad. Brindamos por los que se brindan. Toro, un vino tan auténtico como vos. Salió a festejar y festejó. Palatrovil lo resuelve. Gracias, Palatrovil. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Pone el aire acondicionado en 24 grados. Controla tu consumo eléctrico por todos y por vos. Utilicemos responsablemente la energía. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, nos estamos despidiendo hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con